¿Está presente Naula García? Presente. Presente Miss. Caso Salas. Presente, Miss. Narváez Arce. Presente, Miss. Muy bien. Rodríguez Velázquez. Rodríguez Velázquez. No está. Yupanqui Serrano. Presente, Miss. Muy bien, hija. González Velandria. González Velandria. Presente, Miss. Muy bien. Yamile Bruno Campos. Presente, Miss. Muy bien. Fernanda González, llamé. Fernanda González. Sí, Miss, presente. Ya. Excelente, pequeños. Gracias. A ver, mis niños. A ver, acá de entrar Matías y Joseph Saldaña. Vamos a consignar la asistencia de una vez. Matías, tu apellido, hijo, por favor. Falcón. Falcón Pérez. Excelente. Miss, disculpe por la tardanza. Ya, hijo, no te preocupes. Gracias. Acá está. El jovencito que acaba de entrar con Matías, apellido, por favor. Primer apellido. Falcón Pérez. No, el que acaba de entrar contigo. Saldaña se apellidaba. Ah, Miss. Sánchez Saldaña. Excelente, porque te tenía con... por apellidos los tengo aquí. Ya, excelente. Ahora sí, excelente, mis niños. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por los saludos, por la atención. Y por favor, les imploro prender sus camaritas, ¿sí? Para continuar. Mis niños, hoy vamos a tocar un tema muy importante, que quizás para muchos no es relevante, pero investigando, leyendo, es un suceso muy importante porque hubo un periodo en la época virreinal, bueno, donde 5 personas peruanas o residentes en Perú, entre ellas solo dos peruanos, que es San Martín de Porres y Santa Rosa, se canonizaron o se hicieron santos. Mis niños, para ser santo a una persona no es el hecho de decir sus buenas acciones, ni tampoco supuestamente los milagros sin ser verificados, ¿sí? Para ser santo es un proceso muy largo, mis niños, que indica 4 etapas que la vamos a ir viendo en las PPTs y en el transcurso de la clase. Y no solo 4 etapas, sino que el Papa mismo y sus enviados investiguen y averigüen qué motivos lo hacen santos, ¿sí? Entonces, en un momento a Lima se le llamó la ciudad de los santos o la ciudad santificada porque esas 4 personas que les vamos a mencionar en las PPTs convivieron juntas, hicieron cosas muy buenas por Lima en la misma época, en el mismo periodo, en la época virreinal, ¿sí? Eso vamos a ver hoy día, mis niños. Ya justo hablábamos la semana pasada de las órdenes religiosas, de sus funciones, que había muchas órdenes, dominicos, franciscanos, jesuitas, ¿sí? Y ¿quiénes de ellos se encargaban de la Inquisición? Los franciscanos, ¿verdad? Y de la educación, los dominicos. Ya, esos nuevos santos que vamos a trabajar hoy, tenían también o pertenecían a una orden religiosa, pero dan la casualidad que ninguno pertenecía a la orden religiosa de la Inquisición, ¿sí? Eran personas de muy buena fe, personas que realmente manifestaron el amor por su gente, el amor por todas las personas, y no solo por la persona, sino por los animales. En este caso le hablo yo de Santa Rosa de Quibes, de San Martín de Porres o de Porras. El nombre de San Martín de Porres o Porras es muy variado, o sea, significan lo mismo, solo que en España le dicen Porras y aquí en Perú San Martín de Porres. Son cosas de gramática, no se preocupen, ¿sí? Entonces, este tema vamos a ver hoy día. Voy a comenzar presentando pantalla, por favor. Me comentan, me confirman si se ven.
Excelente. Atentos, mis niños, que yo les voy a preguntar, y especialmente a los que tienen la cámara apagada, por favor, ¿sí? Mis niños, ¿ustedes saben en qué, o recuerdan, si es que alguna vez se enteraron, en qué consiste el proceso de santificación? ¿Sabían que era un proceso largo, que incluso a San Martín de Porres le demoró casi 100 años ser santo? Yo les voy a explicar por qué a San Martín de Porres le demoró casi 100 años y por qué a Santa Rosa fue cuestión de 5 o 6 años hacerse santa. Mis niños, uno de ellos es la clase social. San Martín de Porres era un hombre negro, sin dinero, ¿sí? Sin dinero, que pertenecía y descendía de los esclavos. Entonces, hacerlo santo a él, en esos periodos de virreinato, de colonia, república, era algo como que extraordinario. No se veía, no se podía. Cambio, Santa Rosa, mis niños, ella era una mujer descendiente o de padre descendiente español y de madre peruana. Entonces, evangelizar a Santa Rosa era como un logro para los españoles. ¿Un logro cómo? A ver, yo ya cumplí mi misión, decían. ¿Se acuerdan que los españoles venían aquí para evangelizarnos supuestamente y hacernos un país civilizado? Ya. Entonces, evangelizar a Santa Rosa, hacerla santa, era como que los españoles han cumplido su misión de ordenar y evangelizar al pueblo peruano. Entonces era como un premio para los españoles y un premio para los peruanos a la vez, porque al fin tenían una representante nacida en Perú, santa, ¿sí? Entonces, por eso se demora o por eso es tanta la diferencia del proceso de canonización entre Santa Rosa y entre San Martín de Porres. A ver, vamos a comenzar primero. Vamos a comenzar con uno de los primeros, o con el contexto, mis niños, ¿sí? Con el contexto. Mis niños, en el contexto nos encontramos primero en el periodo virreinal, época colonial, ¿sí? Donde todavía seguíamos pues gobernados, siendo organizados por la santidad, ¿no? Por los arzobispos, por los virreyes, por el clero, mejor dicho, ¿sí? Y el mayor autoridad después del virrey era el arzobispo, en este control el arzobispo, en este momento el arzobispo Jerónimo de Loaiza, ¿sí? Este hombre es muy importante, pero no resaltó tanto como Santo Toribio de Mogrovejo, mis niños. ¿Por qué? ¿Por qué resaltó este hombre? Porque a él se le considera el maestro, mentor, el que confirma a los santos peruanos. ¿A quién? Él fue maestro de Santa Rosa, él fue maestro de San Martín de Porres, ¿sí? Y mis niños, a pesar de que él fue un hombre quizás muy conocido, muy querido en la época porque manifestaba dotes de, ¿cómo se dice?, de solidaridad, no clasificaba a la gente, no te trataba según tu condición social. Él también tuvo un problemita, le decimos problemita porque a pesar de ser una persona tan buena, él aún estaba dirigiendo el convento o la orden de la Santa Inquisición, a pesar de que era un hombre tan noble. Quizás no vamos a justificarlo, no sabían las atrocidades que cometían. Puede ser, ¿no? Puede ser. Además, mis niños, en esa época, Lima estaba llena de tantos sacerdotes, llena de tantos clérigos, que le llamaban la ciudad santificada, ¿sí? Mis niños, ser clérigo en esa época, sacerdote, era también no solo el hecho de ser una persona buena, también te da un estatus, un crecimiento social, ¿sí? Cada clase social, tanto indígena, afroamericano o chapetones, que son los españoles, quería tener un representante ¿cómo se dice?, en el convento, ¿cómo se llama? En los monasterios la palabra. Quería tener un representante porque de esa manera no se iba a sentir pues solo en esta lucha o en este lapso de transformar su religión antigua, que era el indigenismo, a la nueva religión, que era el catolicismo, ¿sí? A ver, ¿quién acaba de ingresar? Dafna. Excelente. Dafna, me hace recordar, voy a continuar con la explicación, después te consigno asistencia, por favor, ¿sí? Me hace recordar aquí. Entonces, mis niños, yo quiero que vean ese tema muy importante, más desde el ámbito social que desde el ámbito espiritual, ¿sí? O sea,
el hecho de tener santos de diferentes etnias, ya sea español, ya sea mestizo, en este caso como fue Fray, ahorita vamos a ver un santo mestizo y también un santo moreno y un santo y una santa mujer, eran más cuestiones culturales. Porque como yo les comenté, Santa Rosa fue un símbolo para los españoles, un símbolo de logro, un símbolo de que sí, en Perú logramos civilizarlos, sí, en Perú se logró hacerlos una personas civilizadas, educadas, evangelistas, ¿sí? Ok. Entonces, en el Perú hay 5 personas que alcanzaron la santidad y los vamos a conocer ahora, ¿sí? Vamos a tratar ahora 4 personas muy importantes, entre ellos mis niños Santa Rosa, mujer mestiza, hija de españoles, y una mujer peruana. ¿Quién es él? El único San santo Martín. San Martín de Porres. San Martín. Martín de Porres. San Lo Martín dijo de Matías. Porres, mis niños. Mis niños, a mí me da mucha pena cuando he leído la historia de San Martín de Porres, porque él es un joven que se dedicó a la santidad desde, valga la redundancia, es muy joven, desde los 15 años, ¿sí? Y lo hizo bajo sus propios medios. O sea, él costeó toda su estadía en el convento de los dominicos, ¿sí? Él costeó, y aparte de costar su estadía, a él le tomó 9 años hacerse clérigo y nunca llegó a ser sacerdote. ¿Por qué? Por su condición no solo de ser descendiente de esclavo, sino por su condición de ser hijo, ¿cómo se le llama? Para no sonar muy fuerte, hijo ilegítimo de un español con una morena, ¿sí? Él no fue hijo reconocido. Su mamá fue amante de un español, lamentablemente. Francisco Lozano, Toribio de Mogrovejo, son los 4 santos principales que vamos a estudiar de hoy, ¿sí? Este hombre, Toribio de Mogrovejo, mis niños, fue también un santo muy importante, porque marcó el inicio de la santidad de Santa Rosa y San Martín de Porres. Aquí está. ¿Quién fue Santo Toribio de Mogrovejo, mis niños? Mis niños, ese hombre no es simplemente un hombre así sencillo que se dedicó a la santidad. Él es un hombre de alcurnia, como se dice, una clase noble. Y no solo fue una persona que se dedicó a cuidar de las personas más necesitadas, fue un jurista. ¿Qué es un jurista? Una persona que se dedicaba al derecho, una persona educada, ¿sí? Entonces, al ser el jurista y al ver las atrocidades que se cometía acá en Lima, él envía muchas cartas al rey en esa época, pidiendo por favor más tolerancia con los indígenas, pidiendo por favor menos maltrato hacia los indígenas, ¿sí? Él fue un hombre muy, muy importante, muy noble, mis niños, ¿sí? Muy noble. No fue como en su época o como muchos los que estaban en la Inquisición, ¿sí? Él fue tan noble, mis niños, que se dio el tiempo de estudiar otras lenguas, ya sea aymara, sea lenguas amazónicas, para enseñarle a la gente lo que es la Biblia, porque él enseñaba de una manera bonita, él no enseñaba a la fuerza como muchos de los inquisidores, ¿sí? Entonces él fue, como les digo, un predicador acérrimo de corazón, un defensor de los indígenas amazónicos, de los indígenas de la sierra, fue un defensor, mis niños. A ver, ¿qué más? Ya como les comenté, él confirmó a Santa Rosa de Lima y San Martín. Mis niños, acá hay una curiosidad, ¿sí? Santa Rosa de Lima y San Martín son del mismo periodo, en realidad todos son de la misma época, pero Santa Rosa de Lima sí se conoció a San Martín, incluso hay como que leyendas y costumbres que cuentan que ellos conversaban mucho acerca de la santidad, acerca de Dios, ¿sí? Y lamentablemente este hombre, ¿y sabes cómo te das cuenta en la época virreinal que él es noble, rico y que a pesar de ser un hombre bondadoso, proviene de de personas de familia? Porque él murió casi a los 70 años, mis niños. Una persona que vive los 70 años en ese periodo es casi una persona que está bien cuidada, una persona que pues se ha alimentado bien, una persona que tiene todos los, no lujos ya, porque generalmente a estas personas les gusta vivir en austeridad, ¿no? Pero que ha tenido todas las facilidades, ¿sí? Porque generalmente allí en el periodo colonial, virreinal, uno vive pues 50, 40 y eso, ¿sí? Y los indígenas viven menos porque ellos están como que más sometidos a la explotación, sometidos a trabajos forzosos. ¿Sí, mis niños, hasta ahí, por favor, todo claro? ¿Alguna duda? Ustedes saben todo eso es lo que les comento de los santos. Bueno, 5 santos tan importantes que son reconocidos en el mundo.
¿Me escucha Matías Fabián? Matías Fabián, yo te pregunto, ¿a quiénes confirmó Mogrovejo, el santo que ahorita se llama Mogrovejo? ¿Cómo se llama su nombre? Ya me olvidé su nombre, pero me acuerdo su apellido. Santo Toribio de Mogrovejo. ¿A quién confirmó? Pues yo te veo feliz. A ver, ¿te acuerdas? Lo acabamos de mencionar. Miss, A ver, ¿yo? ¿quién me quiere decir? ¿Christopher? A San San Martín Martín de Porres y y a Santa Rosa de Santa Lima. Rosa de Lima. Muy bien, mis niños, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, ¿sí? Yo les comenté también que Toribio de Mogrovejo era un hombre, pues, noble, un hombre educado, ¿sí? Era un jurista. Entonces, por lo tanto, un jurista es un hombre que sabe de leyes y derechos, ¿sí? Por lo tanto, él dio leyes de protección al indígena amazónico, al indígena de la sierra, ¿sí? Excelente. Vamos muy bien. Qué bueno que enciendan sus cámaras, por favor. Fernanda González, no veo tu cámara ahí. Mis niños, cualquier duda, cualquier comentario aquí en el chat que también los estoy leyendo, por favor, ¿sí? Excelente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? San Francisco Lozano, mis niños. Este también fue un santo muy peculiar. Quiero buscar una frase que él decía, que lo tengo aquí. No es por eso. Allá, después les comento esa frase. A ver, él fue un santo muy peculiar, mis niños. Él sabía que el hecho de evangelizar a las personas no era algo grato en sí para los indígenas, ni para los mestizos, ni para los indígenas amazónicos, ni de la sierra. Él decía que, pues, quitarle sus creencias no era bonito, ¿no? Entonces, él evangelizaba de una manera muy especial, mis niños, ¿sí? Él iba con un instrumento musical y empezaba a cantar muchas citas de la Biblia. Empezaba a cantar muchas citas de la Biblia y lo cantaba en plazas, lo cantaba incluso hasta en teatros, ¿sí? Y se comenta también que él fue un santo muy noble y también muy austero. Si ustedes ven la vestimenta de Francisco Solano y de Santo Toribio Mogrovejo, es distinta la forma de vida y la vestimenta, a pesar de que los dos fueron unas personas muy buenas. A ver, ¿qué pasó? Ya está bien. A ver, chicos, un poco atentos a mi clase, por favor. Ok, entonces, si ven el estilo de vida de Santo Toribio Mogrovejo y el San Francisco Lozano, es muy distinto. Él era mucho más austero. Ven la vestimenta, lo pueden notar en la vestimenta, en su forma, en sus zapatos, ¿sí? Él le gustaba mucho la austeridad, no solo en la vestimenta, sino en la forma de comer también. Eso le causó, aunque no crean ustedes, muchos problemas estomacales y eso fue el inicio de su decadencia también. El no cuidarse fue el inicio de su decadencia porque empezó a enfermar. Profesora, ¿y ella cómo comía o cómo se alimentaba? Mis niños, a ver, ¿cómo les comento? Comía como las personas normal, ¿sí? Normal. Quizás no cenaba y a veces ayunaba mucho, pero la diferencia de Totoribio y Mogrovejo es que pues él comía como noble, ¿no? Como noble. Comía pues sus proteínas, sus carbohidratos. En cambio, San Francisco Lozano ayunaba mucho en forma de castigo. Y eso también hace daño al estómago. Recordar que tenemos, bueno, en esa época no se sabía, ¿no? Pero ahora tenemos los famosos jugos gástricos que en su momento salen y causan daño al estómago si es que no hay, pues, un bolo alimenticio que procesar, ¿sí? Entonces, él comía de forma muy austera y a veces ayunaba mucho. ¿Y cómo era su forma de vida? Como también era austero. Él tenía en su cuarto, más su cuarto parecía una carceleta, tenía una Biblia, un candado para proteger sus cosas, una silla y una mesa y su camita, ¿sí? Y su cruz y su instrumento musical, que con eso también evangelizaba. Era un hombre, como dice, muy bueno, muy prudente. Cuando le gustaba llamar la atención, lo hacía en privado. Una persona muy noble también, ¿sí? Y también una característica que resalta de él es que es muy alegre, mis niños, muy alegre y mucha paciencia con las personas que recién se estaban evangelizando, ¿sí? Era como innovador, hasta diría yo, porque tocar ese instrumento en plazas, en teatros, para que las personas puedan entender la palabra de Dios, era en esa época innovador y fue reprochado muchas veces por sus altos mandos, ¿sí? Fue reprochado. Otro santito, a ver aquí, seguimos con San Francisco Solano. ¿Qué pasó con él? Aquí, como les comentaba, que practicaba o predicaba en muchos lugares, ya sea en las plazas, ya sea en los talleres artesanales, en los teatros, ¿sí? Y también muchas
muchos años de su vida se fue a muchos pueblos a predicar, ¿sí? Y entre las caminatas, entre el ayuno, entre el cansancio, fue que se enfermó también rápidamente. Y él sí murió joven, murió joven. Él fue beatificado por el Papa Clemente X en 1675 y canonizado en 1726. ¿Casi cuánto? A ver, miren, sacando cuentas, ¿cuánto es? 75 a 26, casi 70 años si no me equivoco. Sí, casi por ahí 70, 60 años, ¿verdad? ¿Y por qué, mis niños? Yo les comenté que el proceso de canonización es distinto al proceso de beatificación. ¿Por qué? Uno es beato cuando se le ve actitudes religiosas, ¿sí? Actitudes religiosas. Pero uno es santo o se canoniza santo cuando hay pruebas de su santidad, cuando hay pruebas de milagros, cuando hay pruebas de que es una persona extraordinaria, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se ha ido la luz por allá? Todos están presentes, mis niños. Acá escucho en el chat, Sí, Miss. pero Sí. están presentes en mi clase. ¿Todavía está bien luz por Sí, ahí, no? Miss. Ya me asusté porque dice acá que hay un comunicado que ha sido la luz por ahí. Bueno, entonces seguimos, porque el tema está lindo. La verdad que yo estaba empezando a leer y me quedé así sorprendida, porque yo la verdad desconocía mucho de los santos, no había llevado este tema de los santos. Yo llevaba en general pues temas de historia, pero tema de santos nunca lo había tocado en especial y me quedo sorprendida de cómo pueden ser personas que tan bondadosas en un periodo tan trágico que es para el Perú, ¿no? Porque yo te lo juro y les comento también en un caso personal que pensaban que muchas de las personas de esa época eran muy parecidas a los inquisidores. Y la verdad me confundí, ¿no? Hay personas muy buenas como estos santos que les acabo de mencionar. Seguimos a ver. Entonces les comento que es distinto ser beato a ser canonizado. Canonizado es ser santo con pruebas fidedignas de que es una persona extraordinaria. ¿Cómo? Quizás por eso se demora tanto el proceso de santificación o canonización, mis niños, porque necesita aquí venir un enviado de Roma, del mismo un enviado del Papa, para que pueda averiguar sus procesos, sus hazañas, sus milagros y todo eso, ¿sí? Por eso es que demora tanto. A ver, seguimos. Mis niños, por favor, hay que concentrarnos mientras, ¿sí? A ver, mis niños, mira, este es el proceso 1, 2, 3 y 4 para ser santos. Y todo esto demora, mis niños, y todo eso se da desde muy pequeños. Primero es de siervo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vas recurrentemente a la iglesia, muestras valores a que le agrade a Dios. Y después eres una persona venerable. Aquí no estás ni siquiera en el monasterio, ¿eh? Eres todavía como persona. Venerable quiere decir respetada, seguida por los demás, admirada, con actitudes que van a ser copiadas por otras personas, ¿sí? Y en la tercera parte eres beato. Quiere decir que ya gracias a estas dos primeras partes, a tus actitudes, a que servirte a Dios, te dan la oportunidad de entrar a un monasterio, ¿sí? A un monasterio, quizás con alguna orden religiosa, jesuita, depende de dónde te quieres especializar, franciscano, dominico, aquí te dan esa oportunidad. Y por último, si es que logras ser una persona extraordinaria y tienes dotes santos, te canonizan, pero este proceso de beato a canonización puede durar añísimos, mis niños, hasta un siglo, un centenio, ¿sí? Como les comento, a San Martín de Porres casi le duró 100 años para que lo canonicen y lo hagan santo. Aquí, mis niños, San Martín de Porres. A ver, vamos a ver. Después les voy a mostrar un videito de los hechos que supuestamente sucedieron y ya en la actualidad cuando San Martín murió para que lo hagan santo, ¿sí? Eso les vamos a mostrar. Un videito corto nada más. A ver, vamos a continuar. ¿Quién fue San Martín de Porres, mis niños? San Martín de Porres o San Martín de Porras, ¿sí? Nace en diciembre de 1579. Él es hijo, mis niños, de un español, ¿sí? Y perteneció a la orden de los dominicos. Se recibió, y su primera instancia, primero fue un niño creyente, desde muy joven, porque ya a los 15 años él entra a la orden de los dominicos. ¿Y de quién recibió la confirmación? ¿De quién recibió? De Santo Toribio de Mogrovejo, ¿sí? Entonces, él 9 años se pasó como aspirante conventual. ¿Qué quiere decir? Se pasó 9 años en el convento de los dominicos para poder acceder al sacerdocio, que nunca se le fue concedido, mis niños, por
por las características que ya le mencioné. ¿Cuáles son estas características que le mencioné que no le permitieron a... ¿Estoy grabando? Sí, gracias a Dios. Así, que no le permitieron a San Martín llegar al sacerdocio. A ver, le pregunto yo a Fernanda González. Fernanda, ¿está presente? Fernanda González. A ver, hija, en el chat, si es que no estás presente, por favor, o si es que hay problemas con el audio. Muy bien, ya te escucho. Fernanda, ¿no puedes encender tu audio? ¿Hay problemas? Aquí te leo, pero... A ver, ya, pequeña, está bien. Bueno, pero acá estás presente y ya te tengo consignada. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ya está bien, Fernandita, no te preocupes. Pero ya me contestaste y entiendo que estás en clases. A ver, vamos a ver. Axel Narváez. ¿Está presente Axel Narváez? Axel. Axel Narváez. Sí, Miss. A ver, Axel. ¿Cuáles fueron esas dos condiciones o esas condiciones que no le permitió a San Martín de Porres llegar a ser sacerdote? Creo que lo hemos mencionado varias veces en transcurso de la clase. Él era un hombre muy especial, que le costó mucho incluso llegar al convento, a los dominicos, pero no le permitieron llegar al sacerdocio por varios motivos. ¿Cuáles son esos motivos, Axel? Hola, Axel. ¿Tenemos la respuesta? Si no tenemos la respuesta, dígame, no, Miss, no lo entiendo. ¿Eran por sus padres? Muy bien, Matías, por Y sus padres. por ser, creo, Por su clase social. Claro, Tamara, por su clase social, por su color de piel, porque sus papás no eran casados. La mamá los padres. de San Martín de Porres era la amante de un español. Lamentablemente en esa época era normal porque la mujer morena no concebía casarse con un español, ¿no? Excelente, Matías, excelente, Tamara. Sí, es por su clase social, por color de piel. ¿Por qué más? Y también porque es hijo, en esa época se decía hijo bastardo, ahorita se dice hijo ilegítimo. Bueno, ahora ya no se usan esas palabras, estoy hablando en el sentido de cómo se decía en esa época, ¿sí? Excelente. Entonces, a él Y le una costó pregunta, hijo bastardo era un hijo fuera del matrimonio, ¿no? un hijo fuera del matrimonio, sí, mi niño. Hijo ilegítimo es la palabra correcta en la actualidad, o bueno, como les comento, en la actualidad ya no hay esas clasificaciones. Hablamos de clasificaciones de la época. Entonces, como les comenté, le costó mucho llegar incluso al convento, ¿sí? Entonces, a él se le llamó, ¿qué es? Él nunca aspiró a ingresar gratuitamente a ese convento, mi niño. Él sabía que le iba a costar tanto dinero, tanto esfuerzo por sus condiciones, porque él era consciente de sus condiciones, mis niños. ¿Sí? Nunca lo limitó, pero era consciente. Entonces, a ese hombre que pagaba por estar en un convento, que le ha costado tanto esfuerzo concebirse a la orden religiosa de los dominicos, se le llama hermano donado, persona que le ha costado mucho esfuerzo o paga por estar en una orden religiosa, ¿sí? Y no solo bastaba el pago, sino sus actitudes de religioso, sus actitudes más el dinero, ¿no? Hermano donado se le llama. Ahora vamos a ver, ¿qué más? Mis niños, ¿y qué dice? Aquí también dice que fue un famoso herbolario, ¿sí? Herbolario, ¿qué es eso? Mis niños, él es un hombre que le gustaba mucho la naturaleza y él había aprendido de los indígenas de la Sierra y Amazónica que había muchas plantas que podían curar, ya sea dolor de cabeza, infecciones, inflamaciones. Entonces, él lo que le gustaba ir a ciudades o lugares así como Amancaes, como le menciono aquí, para seguir investigando, averiguando en las plantas, seguir haciendo menjunjes, remedios, pastitas, cremitas para curar a los enfermos, ¿sí? Y él curaba a los enfermos, y no solo a los enfermos niños, él amaba mucho a los animales, ¿sí? Y también acá hay una historia en el ámbito cultural costumbrista, que se dice que él logró juntar, pues, al famoso gato, perro y ratón, ¿sí?
animales que por naturalmente o por su naturaleza no pueden estar juntos. Hay una historia así y se dice que es verídica, ¿sí? Pero aquí también hay un trasfondo político, mis niños, y yo quiero que vean algo. Un trasfondo político, ¿sabes por qué? Esto no solo es un gato, un perro y un ratón, mis niños. Supuestamente, estos son las clases sociales del Virreinato del Perú. ¿Qué quiere decir? Que San Martín de Porres, con su bondad, con su esfuerzo, perseverancia, por ser un hombre tan respetado y querido en el pueblo del Virreinato, cuando murió, llegó a juntar a todas las clases sociales del Perú, ¿sí? A todas las clases sociales, a virreyes, a arzobispos, a clérigos, a siervos, a esclavos, a mestizos indígenas, mestizos amazónicos, a todos. Miss, Dime, hija. las ratas sería la clase baja, los gatos serían la clase media y los perros serían la clase alta. Aparentemente sí, mi niña, sí, sí. Esto tiene un trasfondo político, ¿sí? En su muerte, él logró unir a todas esas clases, ¿sí? Porque era un hombre muy bueno, un hombre que daba un discurso de conciliador, no solo para las personas, sino que un hombre que siempre decía que debemos cuidar a nuestro hermano, al prójimo, pero también que debemos cuidar a las plantas, a los animalitos, ¿sí? Un hombre muy bueno, la verdad. ¿Y qué pasó? Él fue beatificado en 1837, pero casi 100 años después fue canonizado. ¿Por qué? Le comento por sus condiciones, que ya lo hemos mencionado, por su color, por su clase social, por ser hijo ilegítimo, y porque en el momento de que se estaban pidiendo todos los papeles para que sea canonizado, el barco se hunde con todas las pruebas de su canonización, ¿no? Entonces ha demorado mucho más tiempo, ¿sí? A ver, mis niños, voy a dejar de presentar pantalla, de compartir, para mostrarles una de las pruebas. ¿Y a los cuántos años murió? Él murió prácticamente bastante joven, ¿no? Casi 50 y tantos años, 58 años. Sí, bastante joven. Bueno, o joven ahorita, pero para la época sí ya era mayorcito. A ver, voy a mostrarles un videito. Quiero que vean cuáles fueron sus... Aquí está. Los motivos por que le hicieron santo. Acá está. Ahora sí. Las mieles de la... Voy a presentar pestañas, ¿sí, mis niños? Pestañas. Me avisan si se escucha bien, se ve bien, por favor. Omitan, por favor, el comercial. Que ahora hay más comerciales que antes. A ver, ahora sí. Claro, los milagros de beatificación de Martín de Porres fueron dos episodios que ocurrieron en Lima en el siglo XVII. Uno fue una señora que se llama Elvira Moriano, quien un día vivía en una casa señorial a cuidado de los niños, una señora española, solterona, y ella ese día estaba preparando una chicha para llevar a su regalón, un hombre a quien había ella criado de chico, que era novicio. Profesora, dime, hija. Joseph Dávila. ¿Qué pasó? Un favor, el principio del video yo lo escuché así como doble voz. ¿Usted cree que lo pueda poner desde el inicio del video, por favor? Ya pequeña. Sí, ahorita lo repito, un segundito. Ya, muchas gracias. Claro, los milagros de beatificación de Martín de Porres fueron dos episodios que ocurrieron en Lima en el siglo XVII. Uno fue una señora que se llama Elvira Moriano, quien un día vivía en una casa señorial a cuidado de los niños, una señora española, solterona, y ella ese día estaba preparando una chicha para llevar a su regalón, un hombre a quien había ella criado de chico, que era novicio en el convento Santo Domingo, Joseph Dávila. Y ella le hacía una chicha en su pieza para él. Y un día fue a ver cómo estaba la chicha y se le cayó el jarro. Y con eso un pedazo de este jarro que rompió en 1000 pedazos llegó a su ojo y perdió el ojo.
y ella dio gritos y llegó la gente de la casa y tapó el ojo con un paño y pidieron la ayuda de un médico. Y llegó entonces un cirujano que andaba cerca y él vio el problema y dijo a sí mismo, ¿no? Bueno, esto no tiene remedio, ha perdido el ojo. Y ella entonces se acostó y la dueña de casa le trajo muchas reliquias de muchos santos diferentes. Y según doña Elvira no se animaba a ocupar las reliquias, las guardaba debajo de su almohada. Y mientras tanto, la dueña de casa partió al convento a ver a este Joseph Dávila, el novicio, y conversando con la gente del convento le pasaron una reliquia de Fray Martín. Y la señora llegó con esa reliquia, se lo ofreció a doña Elvira, lo colocaron sobre el ojo en un paño mojado, y esa noche doña Elvira despertó y sentía que algo crecía en ese hoyo que había quedado en su cara. Y a la mañana siguiente volvió el cirujano y vio que tenía efectivamente un ojo nuevo. Y en el paño mismo quedaba como la piel de un ojo ya muerto. Y ella, de hecho, llegó con esa muestra a los jueces eclesiásticos durante todo este causa de beatificación de Martín de Porres. Y ese fue un milagro. Y el otro fue un niño de 2 años que se cayó de un segundo balcón, o sea, segundo piso de una casa, también una casa grande de Lima. Cayó al patio interior y rompió la cabeza. Y ahí el cirujano también da detalles de cómo realmente se veía que se le salía la materia de sus sesos. El niño no tenía mucha esperanza. Sin embargo, todos pidieron la ayuda de Fray Martín, le rezaron y al día siguiente el niño amaneció bien, sin ninguna secuela. Esos son los 2 milagros que fueron estudiados por el comité médico de la Congregación de Ritos en Roma, quienes decidieron que realmente no había explicación natural. Vieron, mis niños, que hay un proceso. Mira, todos esos eventos que la señorita Miss, su menciona. micrófono está apagado. Ay, Miss, no se la escucha nada. Por tanto, se trataban de 2 escuchó. milagros. Y con Sí se escuchó. a ver, mis niños, lo que les comentaba es que hay un proceso, si escuchan el video bien, hay un proceso para canonizar a alguien. Incluso hay investigadores, hay pruebas, hay todo. Cuando recién ese comité enviado por el Papa, ¿sí?, no encuentran alguna explicación lógica, física, quizás biológica, recién va a canonizar a alguien, ¿sí? Por eso es que pasa tanto tiempo. Ahora vamos a continuar. Por eso Martín fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Y luego en su canonización ya no fueron milagros limeños, porque ya Martín era muy conocido en todo el mundo. Y por lo tanto había una señora en Asunción, Paraguay, quien estaba muy enferma y su hija pidió la ayuda, la intercesión de Fray Martín, y ella se sanó. Y en segundo lugar, un niño de unos pocos años que vivía en Gran Canarias, en Tenerife, tuvo un problema, un accidente, que se le cayó encima un bloque grande de cemento y aplastó su pie. Los médicos pensaban amputarle la extremidad porque estaba gangriosa. Sin embargo, su mamá le pidió la ayuda de Fray Martín, llegó con una estampa del santo, se lo colocó al pie y el niño sanó y no fue necesario entonces amputarle su pie. Y hay murales que representan esas 2 escenas, los milagros de su canonización, en el convento de Santo Domingo, donde se pueden ver hoy día. Vieron, interesante, ¿verdad? Esa señorita, mis niños, ella no te está contando chismes, no te está contando anécdotas, no te está contando... Su micro está apagado. Disculpen, chicos, ¿vieron lo interesante? Mis niños, esa señora no es cualquier persona, ella no te está contando chismes, ni anécdotas, ni lo que le dijo el vecino. Ella te está contando un proceso de investigación. Ella es una historiadora muy famosa. Está contando el proceso de investigación que sufrió pues San Martín de Porres para llegar a ser canonizado, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Nos falta un santito. Vamos a presentar pantalla. Bueno, todos ya conocen el famoso... ¿Mi niña?
dices? Soy hombre, Miss. ¿Me está hablando, pequeña, me estás comentando algo? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ah, ya, Sí, Miss. excelente. Sí, Miss. Ah, Kiara me está hablando. Ya. Después, Kiara, me das tu justificación, por favor. A ver, entonces, les comento. La última santa que vamos a hablar es una santa mujer, ¿sí? Que no solo representó una santidad en sí, o representó, ¿cómo se dice? La pureza de una mujer en esa época, ¿sí? Porque a pesar de ser una mujer pura, de muchos valores, muy noble, era una mujer muy hermosa, ¿sí? Y se le llama Santa Rosa de Lima porque fue la primera mujer que en Lima también empezó a criar o a sembrar rositas, ¿sí? La primera mujer y es por ella que empezaron a crecer en Limas muchas rosas. En un principio se le llamaba Santa Rosa de Quibes, mis niños, porque ella vivía en Quibes y Quibes queda aquí en Canta, en Caraballo, un poquito más allá, ¿sí? No me acuerdo, sí, entre Caraballo y Canta, ¿sí? ¿Y por qué vivía ahí? Porque su papá pues era un hacendado, bueno, y ahí vivía ella. Ella también presentaba desde muy pequeña dotes, como se dice, religiosos, ella muy devota. También a pesar de ser muy bella, nunca le gustaba que pues la gente admirara su belleza, no le gustaba la vanidad. Incluso como les comentaba, ella se hacía daño, tanto al rostro y al cuerpo, ¿sí? Ella al final, al ser muy Miss, bella, ella murió de tuberculosis, ¿no? aparentemente de una enfermedad también así parecida, tuberculosis y otras enfermedades más, porque hay que recordar que los santos son personas que muchos se han martirizado por los daños de otras personas, y ellos como que quieren sentir el dolor de otras personas, ¿no? Muchos se han torturado por eso. Entonces, les comento que ella, al ser una mujer muy bella, ha tenido muchos pretendientes. Su mamá en su primer momento la quiso casar con un español, pero ella se llegó a escapar y ir a un convento, ¿sí? En esas épocas, cuando ella llega a escaparse a un convento y a recibirse, conoce pues a San Martín de Porres, ¿sí? Como les comento, esas enfermedades que generalmente atacan a los santos, tuberculosis, enfermedades estomacales, son enfermedades que son consecuencias pues de su estilo de vida, que quizás los castigos constantes, los ayunos, entonces eso es también consecuencia, ¿no? Ella fue muy rápidamente canonizada, mis niños, y yo les comenté por qué. Porque ella fue un símbolo, ¿sí? Ella fue un símbolo, y no solo el hecho de ser mujer blanca y mujer descendiente de un español, sino un símbolo tanto para los peruanos del hecho de que se logró por fin, como se dice, santificar o evangelizar a un pueblo supuestamente bárbaro, ¿no? Un pueblo bárbaro. Entonces ella fue un símbolo para los españoles y para los peruanos, ¿sí? Entonces, mis niños, creo que ya se nos va el tiempo. Esta retroalimentación son 4 preguntitas pequeñitas, por favor. La pensaba hacer oralmente aquí, pero la responden mis niños en su hojita y me envían la foto de la actividad, ¿sí? Niños, ¿me escuchan? Ok, Miss. Sí, Sí, Miss. Se lo mandamos por sí, WhatsApp. sí, por WhatsApp nomás, porque las actividades grandes, ¿qué pasó con el audio? Las actividades grandes sí los voy a programar por el Classroom, pero eso sí por WhatsApp nomás, ¿sí? Para tener constancia Ya, de que han Miss. entendido y que pues Ok. está todo claro. Muy bien, pequeños, muchas gracias. Muy atentos, me ha gustado mucho su participación en clases. Muchas gracias a ustedes. ¿Verdad? Acaba de ingresar 2 estudiantes que le dije que iba a consignar asistencia. ¿Quién ha sido, por favor? O voy a mencionarlos. Dafna. Dafna. Dafna, a Dafna ver, Rodríguez Velázquez. Miss, yo entré tarde porque no tenía internet. Se me había ido. a ver, ¿quién fue? A ver, yo voy a mencionar a los chicos que no me han contestado. ¿Potenciano Policio? No, ¿no? Miss, yo también he entrado recién porque el internet se me había ido. Sí, a ver, vamos a ver. Sandoval Galdós. Ahorita les consigno a mis niños. Mis disculpe, los que ya están con asistencia podemos salirnos, ¿no? Sí, un momentito, por favor, a ver. Vamos a despedir. Quiero consignarles asistencia antes que se retiren, por favor. ¿Quién acaba de ingresar? ¿Me dice su apellido? Por favorcito. Dafna Yo, Rodríguez. Rodríguez. A ver. Rodríguez Velázquez, ¿sí? Excelente, mi niña. Otro señorito joven que acaba de ingresar es Arena Paz. Jiménez No, Cruzado. Kiara Lorena Potenciano Policio. Potenciano, Miss. Policio, ajá, excelente, acá está. Justo Mi yo mejor quería amigo. consignarle. Ah, ya. Ya, entonces todos están consignados, ¿no? Excelente. Ya, mis niños, espero les haya gustado el tema, lo hayan entendido. Y quiero despedirme con una frase muy bonita para que reflexionen, ¿sí? Dicen que estas personas no solo fueron canonizadas por hacer cosas extraordinarias,
sino por ser personas que hacían cosas ordinarias extraordinariamente bien, ¿sí? ¿Sí? Vayan pensando en esa frase. Mis niños, cuídense mucho. Besos, nos vemos otro día. Chao, chao. Chao. No se olviden su Adiós. actividad. Chao, Cuídense. Miss. Cuídense. No se olviden Chao, su actividad. Miss. Chao, Miss. Bye. Chao, Jairo. Chao, Tamara. Chao, Daphne. Chao, Matías. Chao, Miss. Miguel, Kiara. Chao, Shirley. Chao, Miss. Chao, 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 Shirley. Shirley. Chao, Daphne. Chao, Ay, Yael. qué Chao, buen Dios. Tamara. Ay, Chao, Mati. Chao, Dafna. chao.